Un gusto saludarlos el día de hoy. Soy Brian Buitrago, egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería, socio y director general de Cerca Technology. Hoy día la transformación digital de la cadena de suministro se ha vuelto una de las principales prioridades de todos los ejecutivos en Latinoamérica para poder maximizar la rentabilidad de las empresas. Pero hemos encontrado un desconocimiento total de lo que significa transformación digital y más en todos los eslabones de la cadena. Es muy importante, y antes de empezar con esta charla, aclarar el concepto de lo que significa transformación digital. Y la transformación digital en la cadena de suministro básicamente lo que busca es maximizar el uso de tecnologías para capturar, conectar todos los eslabones de la cadena de suministro para que al final del día puedan entregar al cliente final los productos y servicios en el tiempo, momento adecuado y sobre todo al menor costo posible. En el año 2023, ERC Advisory Group desarrolló una encuesta en múltiples ejecutivos en toda la región, en donde básicamente estaba indagando la importancia de conseguir una verdadera transformación digital en la cadena de abastecimiento. Y básicamente formuló un par de preguntas súper importantes y que queremos traer el día de hoy a la mesa, y es la primera: ¿qué tan importante es alcanzar la transformación digital para el futuro éxito de su compañía? El 100% de los líderes consideran una alta prioridad. El 82.9% de los competidores, una alta prioridad. Compañías que básicamente componen su cadena de abastecimiento entre 1 y 10 plantas industriales lo consideran entre un 84.3%. Compañías más medianas que tienen entre su cadena de abastecimiento entre 11 y 25 plantas industriales, el 72.7% de los ejecutivos lo afirmaron como máxima prioridad. Y las compañías más grandes, que consideran más de 25 plantas industriales, entendieron que hace parte del 100% de su prioridad entrar a un programa de transformación digital, lo cual nos lleva a un promedio del 88.5%. ¿Y esto qué es lo que nos dice? Lo que básicamente nos dicen estas estadísticas es que definitivamente las grandes organizaciones, las medianas y las pequeñas, tienen que colocar ya dentro de su agenda la transformación digital de todos los procesos y eslabones de la cadena. La segunda gran pregunta de la encuesta desarrollada por ERC Advisory Group preguntaba qué tan madura era su estrategia de transformación digital. El 12% de los líderes o compañías líderes de cadena de suministro indicaron que tenían una estrategia básica, y aproximadamente un 33% definió que tenía una estrategia bastante robusta. Respecto a las compañías competidoras de estos líderes, mencionaron el 28% de estas compañías no tenían estrategia de transformación digital para la cadena de suministro, mientras que el 65% de los competidores indicaron que tenía una estrategia básica. ¿Esto qué nos puede decir? Que las grandes compañías líderes en el mundo están mucho más avanzadas en transformación digital y por lo menos tienen en un 33% una estrategia bastante robusta, mientras las compañías que los siguen, que no son líderes, están todavía muy lejos de comenzar este tipo de estrategias dentro de su organización. Existen 4 pilares que son importantes para comenzar un programa de transformación digital. El primer pilar es lo que denominamos datos. Cuando hablamos de datos es cómo nosotros estamos capturando toda la información a lo largo de la cadena. ¿Qué métodos de captura nosotros estamos utilizando? Si estamos en un proceso, por ejemplo, de manufactura, si estamos utilizando sensores, PLCs, etcétera, etcétera, para poder hacer captura durante el proceso de producción. Si estamos en un proceso de distribución, ejemplo, en un centro de distribución, si estamos utilizando diferentes tecnologías de captura apropiada, como son sistemas radiofrecuencia, RFID o cualquier otra tecnología para hacer esta captura. Nosotros cuando hablamos de datos, tenemos que empezar a pensar dentro de una digitalización, eliminar el papel, que ha sido uno de los principales elementos que hoy por hoy están frenando ese proceso de captura. El segundo pilar, que es muy importante en este proceso de transformación, es la interconexión. Hoy día dentro de la cadena de abastecimiento vemos silos a lo largo de la cadena en donde no están conectados. Vemos los procesos de abastecimiento que no están conectados a las necesidades de la demanda, o los procesos de distribución de transporte que no están asociados a lo que está pasando en los centros de distribución, y mucho menos las diferentes áreas de la organización están en este momento conectadas hablando el mismo idioma.
Cuando nosotros hablamos de transformación digital, tenemos que evidenciar cómo estas áreas se están conectando y cómo usamos la tecnología para conectar los diferentes procesos. Es allí cuando encontramos esta conexión que las diferentes organizaciones empiezan a ver óptimos, empiezan a ver beneficios y empiezan a poder mejorar sus indicadores de desempeño. El tercer punto, y uno de los más importantes, es el uso de la inteligencia artificial. Hoy estamos hablando de la IA en todos los campos de acción en este momento en diferentes partes de los modelos empresariales. Sin embargo, la IA dentro de la cadena de abastecimiento es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque tenemos que encontrar modelos de predictibilidad para que nosotros podamos maximizar todos esos datos que tenemos al tener todos los silos conectados y cuando empezamos a aplicar inteligencia artificial para poder resolver problemas de negocio, para poder en este momento buscar estrategias para disminuir costos y sobre todo para poder empezar a mejorar los niveles de servicio a nuestros clientes finales. La inteligencia artificial en este momento hay muchos pilotos en Latinoamérica. Se están haciendo muchos pilotos para poder encontrar los principales beneficios que se puedan encontrar. Pero hoy por hoy todavía, inclusive, mucha gente dentro de la industria no sabe lo que es la inteligencia artificial, no sabe cómo utilizar y no sabe qué problemas puede resolver. El cuarto punto lo llamamos adaptación. ¿Y qué tan resiliente podemos convertir a nuestra cadena de abastecimiento a los diferentes cambios del mercado? ¿Qué pasa si tengo picos de demanda? ¿Cómo reacciona mi cadena de suministro cuando yo tengo un pico de demanda y tengo que empezar a revisar río abajo cómo empiezo a orquestar los eslabones para poder resolver esos picos de demanda? Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de cómo me comunico con mis proveedores para que me puedan atender a tiempo, cómo utilizo la digitalización para poder tener información en tiempo real de todo lo que está pasando, cómo orquesto mis procesos de manufactura para aumentar tamaños de lote y sobre todo poder reaccionar de una forma rápida. Y lo más importante, cómo adapto mi proceso de distribución para hacer unos procesos de entrega bastante precisos en los momentos que el cliente los necesita. A eso es lo que nosotros llamamos adaptabilidad. Las organizaciones que en este momento convierten a una cadena de suministro adaptable a las necesidades del cambio y sobre todo esas necesidades del cambio del ejemplo de la demanda, pero también a cambios políticos. También es súper importante. Hoy por hoy estamos viviendo eso en la región. Hoy por hoy vivimos una pandemia, hace 2-3 años estuvimos también en la pandemia que transformó el proceso de cadena de suministro entre las organizaciones. Cuando hablamos de adaptabilidad, es que es tan flexible y resiliente, empezamos a hacerlo. Y ahí es cuando estos 4 pilares de transformación digital que se tienen que considerar, es que se tienen que empezar a impregnar dentro de la organización para poder llegar a estos estándares que queremos definir. El día de hoy quiero dar foco a lo que llamamos plataforma de cadena de suministro. Cuando hablamos de transformación digital en la cadena de suministro, estamos hablando de métodos de captura, automatización, robotización, software, hardware, tecnologías de la nube, entre otros. Son temas bastante amplios, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que significa una plataforma de software para orquestar una cadena de suministro. Y es que hoy por hoy muchos ejecutivos de cadena de suministro todavía desconocen cuáles son las tecnologías de software que pueden resolver todos los problemas de la cadena de suministro. Y hablamos de plataformas end-to-end. Cuando hablamos de una plataforma end-to-end, estamos hablando de una plataforma tecnológica que responde a todos los procesos de la cadena y los miran como un todo. Y es allí donde tenemos diferentes soluciones que resuelven diferentes problemáticas de cara a la naturaleza del proceso y la naturaleza del negocio. Una plataforma end-to-end de cadena de suministro básicamente se compone de 4 grandes soluciones. La primera la denominamos IBP o Integrated Business Process. Es una plataforma de planeación o es una solución de planeación en donde tú tienes diferentes componentes. Componentes de planeación de la demanda, planeación de la manufactura, planeación del abastecimiento. Es decir, qué compro, dónde lo compro y cómo lo hago. Toda la administración del inventario. Y eso es una solución que nos lleva a resolver problemas estratégicos y de planificación de la cadena. La segunda gran solución es el OMS o el Order Management System. Un OMS es una solución que permite orquestar todos los pedidos que llegan a la cadena de suministro independientemente del canal de venta para que esta solución pueda atender desde dónde se distribuyen, entendiendo cuál es el mejor costo, en qué tiempo lo tengo que hacer, cuál es el nivel de servicio. Y les voy a dar un ejemplo. Después de la pandemia, el e-commerce se volvió
uno de los principales canales de venta en todas las organizaciones. Y después de un clic, cuando una persona compra en una web, después de esto todo es logística para que pueda llegar el producto final a el cliente final. El OMS lo que hace es tomar todas las órdenes, ya sean de los pedidos del e-commerce, del call center, del app, de las tiendas, de las diferentes canales que pueda tener la organización, y define de qué centros de distribución, de qué tiendas o de qué dark stores se van a atender estos pedidos. Una vez nosotros tenemos posicionados los pedidos desde dónde se van a atender, entra una nueva solución que denominamos un WMS, que es un Warehouse Management System. El WMS es el software que se encarga de la administración del centro de distribución o de las plataformas de cross-docking que tiene la organización. Una vez nosotros tenemos los pedidos listos dentro de los centros de distribución, entra una nueva solución que denominamos un TMS, que es un Transportation Management System. Es el sistema que se encarga de la administración del transporte y la distribución final a mi cliente. Es por eso que estas 4 grandes soluciones, IBP o planeación de la demanda, OMS, WMS y TMS, son las soluciones que van a responder a todas las necesidades de digitalización de la cadena de suministro dentro de una empresa. Ahora vamos a entrar en materia de las 4 principales soluciones que acabamos de mencionar que corresponden a una plataforma integral de cadena de suministro. La primera es IBP o planeación de cadena de suministro, antes llamado S&OP. Imaginemos una cadena de suministro que tiene una bastante complejidad, en donde existen diferentes eslabones, donde tú tienes múltiples proveedores, ya sea nacionales o internacionales, que pueden suplir tu demanda. Imagínate que tú tienes diferentes plantas de producción en algunas partes del país o inclusive en algunas partes del mundo. Tienes múltiples centros de distribución o tienes que tomar decisiones si abres centros de distribución o cierras centros de distribución. Tienes en este momento formatos de dark store dentro de las ciudades para que puedas hacer el fulfillment de los pedidos de internet. Tienes múltiples métodos de transporte, múltiples métodos o diferentes fuentes de camiones, ferrocarril, aviones, etcétera, etcétera. Son decisiones que son difíciles de tomar, en donde tú tienes que definir qué tipo de inventario compro, dónde lo compro, lo manufacturo o lo maquilo, qué inventario tengo en qué nodo logístico, qué método de transporte o qué tipo de camión utilizo para poder hacer el despacho de ciertos pedidos a mi cliente final, teniendo en cuenta variables como el tiempo de entrega, el costo de entrega, el costo total de servir. Estas son decisiones bastante complejas de tomar y con papel o con Excel son muy difíciles de hacer. Ahí es cuando una solución de planeación de cadena de suministro o de IBP entra a jugar un rol súper importante para poder ayudar a los logísticos a tomar este tipo de decisiones. Y dentro de la solución de IBP existen 2 grandes soluciones. Una que denominamos planeación de la demanda y otra que llamamos planeación del abastecimiento. La planeación de la demanda no solo es un pronóstico, y es una solución específica que calcula pronósticos utilizando todos los métodos matemáticos que puedan existir para poder hacer una recomendación al logístico de qué es lo que se va a vender en el mediano, en el corto y en el largo plazo, pero no es planear una demanda. Un pronóstico simplemente es un input que se le entrega a la organización para que comience un proceso de planificación. El proceso de planificación realmente se da cuando el área de mercadeo y el área comercial entran a revisar esos pronósticos que entrega el área de logística. El primero en entrar es el área de mercadeo. ¿Por qué el área de mercadeo? Porque a través de este tipo de tecnologías lo que se entra es un proceso de colaboración en donde el área de mercadeo sensibiliza el pronóstico en el tiempo de acuerdo a los diferentes eventos promocionales que piensa desarrollar a lo largo del año. Es decir, si yo en el mes de septiembre como área de mercadeo defino que voy a hacer una promoción específica para que podamos lanzar o podamos empujar la venta de un producto en especial, con seguridad ese evento va a sensibilizar el pronóstico matemático que calculamos en el área de logística a través de la solución. Pero a través de esta misma solución es donde el área de mercadeo puede entrar a sensibilizar qué es lo que se puede lograr.
Una vez el área de mercadeo hace la sensibilización del pronóstico, el último que entra en un proceso colaborativo a través de portales tecnológicos es la fuerza comercial. Porque al final del día la fuerza comercial es la que va a decir finalmente qué es lo que va a vender. Y es allí donde durante un proceso colaborativo, a través de este tipo de portales y de soluciones, los diferentes vendedores en las diferentes partes del país o en las diferentes partes del mundo entran y hacen una sensibilización final a lo que llamamos planeación de la demanda. Y ahí es cuando realmente tenemos un plan de demanda. Y es decir, qué es lo que esperamos vender teniendo en cuenta los diferentes actores que participaron en este proceso. Y esta solución de planeación de la demanda que hace parte de la suite de IBP es la que te ayuda en todo ese proceso de digital. Luego de tener un plan de demanda, el siguiente paso es armar un plan de abastecimiento. Ya sé qué voy a vender y ahora es cómo voy a hacer todo el aprovisionamiento y arriba abajo cómo mi cadena de suministro se va a empezar a mover para poder colocar el inventario en el cliente final. Y es allí donde yo empiezo a tomar decisiones de cuánto inventario debo tener en materia prima para producir, de qué tamaños de lote yo voy a armar programas de producción para poder suplir estas necesidades, a qué proveedores le voy a comprar, porque yo puedo tener proveedores que me pueden generar el mismo suministro, pero un proveedor puede ser más costoso que otro. Pero resulta que este proveedor que es más costoso me lo entrega en horas, mientras que el otro que es más económico me lo entrega en semanas. ¿Qué necesidad tengo yo? Esas son decisiones difíciles de tomar que yo tengo que empezar a simular y tengo que empezar a optimizar. Cuando yo tengo diferentes nodos logísticos, y nos ha pasado mucho y nos pasa mucho en Colombia, que yo tengo centros de distribución en la costa colombiana, en la parte del Valle del Cauca, en la región andina, a veces me sobra inventario en unos centros de distribución y en otros me falta. Entonces empiezo a tener problemas de niveles de servicio. Este tipo de soluciones, por medio de optimización, lo que hace es recomendarme cuál es el nivel de inventario por nodo logístico, de acuerdo a las necesidades que tenga, en dónde lo voy a localizar. Es un tema súper importante. Y más allá de eso es entender si yo tengo que entregar a mi cliente en horas o en días, de acuerdo a la promesa de servicio, una solución de abastecimiento. También lo que me va a ayudar a decir es, oiga, usted tiene que o crear un nuevo nodo logístico que esté más cerca a los puntos de entrega para que puedas cumplir el nivel de servicio, o de utilizar tipos diferentes de transporte para poder llegar a esos diferentes puntos. Entonces, la planeación del abastecimiento, o lo que llamamos el supply chain planning, lo que nos ayuda básicamente es a tomar este tipo de decisiones, y son los que al final del día van a asegurar que lo que yo dije que iba a vender, lo venda al menor costo posible y a un menor capital de trabajo, maximizando mi nivel de servicio. Porque ese es el gran problema de los logísticos. ¿Cómo yo optimizo y mejoro mi nivel de servicio a un menor costo de capital de trabajo de inventario? Y allí es cuando el supply chain planning me ayuda a tomar estas decisiones. Puede que yo tenga una referencia dentro de la cadena de suministro, con una referencia puede que no haya problema y un Excel me aguanta, pero cuando tú ya tienes 100 SKUs, 1000 SKUs, 100.000 SKUs, 1.000.000 de SKUs, casos de compañías importantes de retail en el mundo que manejan más de 1.000.000 de SKUs, estas decisiones no las puedes tomar sin tecnología. Y ahí es donde este tipo de soluciones te ayudan a esto. La segunda solución de la cual vamos a hablar el día de hoy es el OMS, o es el Order Management System. Antes de hablar del OMS, quiero dar un paso atrás y hablar un poco lo que es la omnicanalidad. La omnicanalidad es un concepto bastante nuevo hoy en día dentro de las organizaciones, y es que hoy por hoy las compañías ya están moviéndose de un modelo monocanal a un modelo multicanal a un modelo omnicanal. Un modelo unicanal es la compañía en la cual vende solo a través de, como su nombre lo indica, un canal. Ejemplo, una compañía que es un retail, vende solo en tiendas. Y siempre ha vendido en tiendas y se va a quedar vendiendo en tiendas. Hay compañías, o una compañía de distribución, va al canal TOT, simplemente va a ir al canal TOT y solo le va a entregar a este tipo de canales, a ningún otro. Monocanal. Multicanal. Una compañía multicanal es la compañía en la cual empiezo a abrir diferentes canales de venta, pero que no se comunican entre sí. Es decir, yo soy una compañía de retail, poniendo el ejemplo, y tengo tiendas, pero decidí abrir una página web y voy a empezar a vender
a través de esta página web. Pero las experiencias de la compañía que está vendiendo en la página web a la compañía que tiene las tiendas son totalmente diferentes. Estos canales no están conectados. A eso es lo que nosotros llamamos compañías de venta multicanal. Y hoy por hoy estamos hablando de la omnicanalidad, que es hacia donde deben migrar todas las organizaciones. Y es utilizar múltiples canales de venta, pero comunicados entre sí, en donde solo haya una experiencia al consumidor y donde solo parezca una compañía. Y voy a dar un ejemplo. Imagínense que usted compra por internet, tiene su logo por internet, entra, hace su login y hace una compra por internet, pero antes de darle pagar en su carrito de compras, no lo alcanza a pagar y deja la transacción allí. Semanas después entra a su app, que es otro canal totalmente diferente a su página web, y tan pronto entra, automáticamente le aparece el carrito que había intentado pagar hace 2 semanas en otro canal de venta. Y simplemente tú puedes terminar ya la transacción. Es decir, que hay 2 canales que están comunicados. Ahora vayamos a otro ejemplo. Tú compras en una tienda cierto producto. Resulta que en la tienda no lo tienen disponible, pero tú tomas la decisión para que te lo despachen a casa desde algún lugar. Tú puedes entrar a los 2 o a los 3 días a la página web de esta empresa en la cual hiciste la compra y te va a aparecer el tracking de dónde te encuentra tu pedido. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que compraste en una tienda, que es un canal, entras a otro canal, que es la página web, y puedes ver la trazabilidad del producto que compraste en la tienda. Es decir, que todos los canales de venta se están comunicando bajo una sola experiencia al cliente. Esto es omnicanalidad. Y esto es lo que hoy día, entre comillas, está también en la agenda de muchas organizaciones. Ahora bien, para que yo pueda orquestar la omnicanalidad, estamos hablando de una solución que se denomina un Order Management System, y es un orquestador de órdenes. Cuando tú tienes múltiples canales de venta, cientos, millones de pedidos, días sin IVA, cuando tú tienes Black Fridays y te llegan pedidos por el e-commerce, te llegan pedidos a través de tiendas, te llegan pedidos por el call center, por WhatsApp, por las apps, etcétera, 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 ese pool de pedidos que te llegan, que podemos estar hablando de miles de pedidos, debe haber una solución tecnológica que te ayude a tomar decisiones de dónde lo despachas. Si lo despachas de una tienda, si lo despachas de un centro de distribución, si lo despachas de un dark store dentro de la ciudad, si lo entrega directamente el operador logístico que tú tienes, o si lo entrega el proveedor que normalmente te abastece ese producto. Son decisiones difíciles de tomar, pero este orquestador tiene que revisar el inventario que existe, asignar quién lo va a atender, teniendo en cuenta 2 grandes factores. El primero, la promesa de entrega que tú le hiciste al cliente. Si tú le hiciste una promesa de 8 horas, 10 horas, 12 horas, 3 días, etcétera, etcétera, es una de las variables que entra dentro de esta licuadora para tomar este tipo de decisiones. Segunda, el costo del fulfillment. ¿Cuánto te va a costar poder hacer esa entrega? Para poder maximizarlo desde la perspectiva, por ejemplo, del transporte. Entonces, este orquestador o este Order Management System es un habilitador para que una compañía se vuelva omnicanal y yo al final del día pueda estar surtiendo las necesidades de mi cliente de acuerdo a lo solicitado al menor costo. La siguiente solución que habilita la cadena de suministro es la que denominamos WMS o Warehouse Management System. El WMS es una solución tecnológica que habilita al centro de distribución o al almacén para poder hacer el fulfillment de todos los pedidos que llegan a este. Dentro de los centros de distribución o dentro de las plataformas de cross-docking que apoyan los procesos de distribución, existen diferentes procesos. Procesos de recepción, almacenamiento, reabastecimiento, ubicaciones de picking, planificación de pedidos, kitting o lo que llamamos manufactura ligera, empaque y despacho. Estos son procesos de alta complejidad independientemente de la cantidad de pedidos o cantidad de referencias que tú tengas. Dentro de un centro de distribución tú tienes gente, tú tienes montacargas, muchas veces tienes bandas transportadoras y automatismos, tienes diferentes tipos de producto, tienes diferentes tipos de pedido. Y allí es donde ocurre todo lo que es el flujo de producto hacia el cliente final y es como yo organizo los pedidos para poderlos atender. El WMS lo que hace es, te pone a hablar los procesos, la gente, los pedidos, los productos, para poder orquestar todo lo que está pasando allí y poder optimizar
y ser de cierta forma el gerenciador de todas estas actividades, haciéndolo a un menor costo posible. Imaginémonos una compañía que recibe 1000 pedidos diarios, que tiene 50 operarios dentro del centro de distribución, que tiene handhelds para hacer la captura de información de código de barras, pero que también tiene voice speaking o también tiene automatización. Esta solución de WMS pone a hablar a todos los entes dentro del centro de distribución para hacer el fulfillment del pedido, buscando, como siempre, dos cosas: maximizar la productividad, maximizar el proceso de picking. El proceso de picking es el 50% del costo logístico de un almacén, y ahí es donde nosotros tenemos que centrar toda la atención. Y es allí cuando este tipo de soluciones como el WMS utilizan múltiples metodologías de picking para poder hacer el surtido. Los WMS de categoría mundial hoy día utilizan más de 10, 15 metodologías de picking para que se pueda hacer el surtido, incorporando metodologías como el cluster picking, el batch picking, el bulk picking, el pick por order. Entonces, este tipo de soluciones selecciona cuál es la mejor metodología para hacer el proceso de picking y que pueda disminuir costos. Pero también es súper importante hacerlo rápido, entregarlo a tiempo. Y es allí donde también premia la oportunidad y la asignación de los operarios en las diferentes ubicaciones del centro de distribución para colocar la fuerza laboral necesaria en las diferentes ubicaciones del centro de distribución de acuerdo a la carga de trabajo que se tenga. El WMS definitivamente es el habilitador del pulmón de los despachos de la organización. Y es allí donde nosotros tenemos que concentrar esfuerzos para poder hacer procesos de transformación cultural dentro de los operarios para poder hacer la adopción de este tipo de tecnologías. La última solución el día de hoy es el TMS, que es el Transportation Management System. Y básicamente es el sistema que se encarga de toda la administración y optimización del transporte. Una vez tú ya tienes listos los pedidos en tus pulmones de despacho de tu centro de distribución, necesitas una solución que te apoye a todo el ruteo y la administración de los camiones para poder hacer la entrega final. Un TMS básicamente lo que hace es apoyarte a todo el proceso de enrutamiento de pedidos, teniendo en cuenta diferentes variables como cantidad de pedidos, volumen de cada pedido, peso de cada pedido, a dónde lo tengo que entregar, en qué zonas geográficas, tengo restricciones de horario en las diferentes zonas geográficas que lo tengo que hacer, tengo restricciones de pico y placa, tengo restricciones en qué tipo de camión puede entrar a un lugar específico, y esa serie de restricciones se configuran dentro del TMS para que él pueda hacer ese enrutamiento de pedidos para poder maximizar la utilización de los vehículos y poder disminuir el costo. Uno de los principales costos de la logística a lo largo de la cadena de suministros es el transporte, y lo que hace un TMS es disminuir los costos de transporte, pero también mejorar la promesa de servicio. Entonces es allí cuando el TMS, una vez hace el ruteo de camiones y asigna qué pedidos van a ir en qué camión, se despachan o salen los camiones del centro de distribución, y el TMS es el que se encarga de hacer toda la trazabilidad de la ruta. Es decir, que tú vas a poder saber en qué momento y en dónde está tu camión, ya que este tipo de sistemas se conecta a los GPS de los vehículos, y es allí donde tú puedes hacer trazabilidad a través de este tipo de tecnología y entender en dónde va el camión. Y a través de este tipo de tecnologías también los mismos transportistas con sus handhelds o con sus celulares pueden estar informando cómo va la ruta, ya que ha ido entregando. Inclusive si hay algún tipo de siniestro o si hay algún tipo de alerta, pueden informarlo a través de estas torres de control para que se puedan tomar las acciones respectivas. Y una vez se llega a la entrega final, este tipo de tecnologías te ayuda a hacer la captura de la recepción del cliente final a satisfacción, puede haber firma electrónica y esto queda todo digitalizado. Ahí es donde termina el proceso de transporte. Pero más allá de eso, con esta tecnología tú puedes hacer la administración de los fletes. El costo de transporte es muy importante y tú normalmente en una red de distribución tienes diferentes tipos de contratos de transporte. Transportistas donde tú tienes algún tipo de convenio, algún tipo de fidelización, tienes compañías de terceros o tienes tus propios camiones. Entonces tú tienes diferentes tipos de contrato y modelo de costos en el cual necesitas también administrativamente controlar.
Este tipo de tecnologías te apoya a eso, te apoya a hacer todo el control de estos fletes para poderlos optimizar de una mejor forma y sobre todo tener visibilidad en tiempo real. También están conectados al Ministerio de Transporte para que se puedan generar a través de lo que llamamos el RMDC, se pueda generar toda la comunicación en tiempo real y no tenga ningún tipo de problema. Esto es lo que responde un TMS. Ahora bien, ya para terminar, ustedes se preguntarán, dentro de una plataforma de cadena de suministro estuvimos hablando de IBP o planeación de la cadena, OMS, WMS, TMS, todo lo necesito y lo tengo que poner ya en mi agenda de implementación para hacer una transformación digital a nivel de software dentro de la cadena. ¿Por dónde empiezo? Lo primero que yo les puedo decir es, ustedes tienen que alinear la estrategia que tienen en su cadena de suministro a la estrategia de la organización. La estrategia de la organización es el ancla y es allí donde nosotros los logísticos tenemos que adecuar nuestra estrategia de cadena de suministro a la estrategia de la organización. Lo segundo es definir cuáles son mis prioridades y es donde yo tengo los principales dolores. Yo no abordaría un proceso de transformación digital todo al mismo tiempo. Yo identificaría de todos los eslabones que tengo, dónde tengo los principales dolores, dónde tengo las oportunidades de mejora, donde puedo tener un mayor impacto. Y es allí donde arrancaría. Y es ahí donde arrancaría a hacer un proceso de implementación. Pero debería ser un roadmap. Hoy estamos hablando de los roadmap de desarrollo logístico. ¿Dónde quiero estar o dónde mi cadena de suministro quiere estar dentro de los próximos 3 o 5 años? Armo un plan en el cual defino qué voy a hacer en el año 1, qué voy a hacer en el año 2, en el año 3, para tener clarísimo cómo voy a estar operando en los siguientes años. Y es allí que una vez con este roadmap construido, es que comienzo año tras año a hacer la implementación de este tipo de tecnologías. Y una vez definido esto, lo más importante, más allá de la tecnología, es definir el equipo de trabajo. ¿Qué personas dentro de mi organización van a ser parte de estos equipos de trabajo de implementación para llevar a cabo estos procesos de transformación digital? Porque la tecnología per se no te va a dar los beneficios que esperamos. Realmente los beneficios van a llegar de cómo nosotros, los profesionales en la materia, vamos a utilizar las tecnologías para buscar eficiencias.